Buenas tardes como ahora, buenas noches, buenos días. En esta oportunidad, reto musical, en este trío maravilloso que estamos creando para ustedes. eh, Estamos reunidos para hablar sobre un tema que de una u otra manera nos ha impactado nuestra vida o nos ha marcado, o quizá poco o nada le haya dado importancia. Hablamos del himno nacional. En el contexto del 28 de julio, que es el día en el que se celebra la independencia del Imperio Español. Y dicho esto, y poner aún más en contexto, somos tres personas que vienen de diferentes culturas costeñas, limeñas, serranas, que entienden de diferentes maneras, creo yo, qué es ser peruano. Y vamos a tratar de vislumbrar, entender, clarificar volver aún más caótica el tema de qué es ser peruano a través de algo que se supone nos tiene que unir, como es el himno nacional. Dicho esto, le preguntaría a Alex, que está aquí a mi izquierda, ¿qué significa para ti el tema de tocar el himno nacional? Más aún cuando fue propuesta tuya el tocar este tema. ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué tal, Jonathan? Bien, es amplio el tema del himno, ya que ha acompañado la vida de toda una república, ¿no? Desde que comenzó, casi ha coincidido el nacimiento del himno con el nacimiento de nosotros como nación supuestamente libre. Y mi opinión con respecto al himno es... más que el himno, lo que encarna y todo este tema de intento de ser nacionalistas y, y todo lo que puede encarnar también, pues me ha llevado por varias etapas en mi vida. Hoy en día tengo una mirada de repente un poco más crítica, porque en años anteriores probablemente, y yo, es mi opinión personal, es mi vivencia personal, yo me comí muchos años el cuento del tema nacional, del tema del nacionalismo, pero luego he visto cómo me he desencantado de esas ideas. Sin embargo, hay un valor sí artístico, un valor musical que específicamente al himno yo se lo sigo otorgando. Y creo que a pesar de todo la utilización que ha podido, del que ha podido ser objeto, me parece que sí tiene un valor en las notas, en las letras, que bueno, ya conversaremos más adelante, que también ha tenido unos cambios. Pero eso, creo que le doy ahora el valor de la belleza musical más que un sentido de identidad nacional o algo por el estilo. No sé, en tu caso, Jonathan. Bueno, en mi caso, le voy a dar un pase a Ronald para que él también comente un poquito su experiencia. Sí, claro. Yo creo que desde mi experiencia personal, el primer recuerdo que tengo sobre el himno, de cantarlo en una formación escolar, fue cuando tenía 6 años. El preámbulo para esta circunstancia es el ver cómo militares están encima de la escuela pública en la que inicié mis estudios primarios, porque estaban deteniendo a algunos profesores que estaban sindicados de pertenecer a Sendero Luminoso. En ese momento no lo entendía, después me explicaron que fue así. Entonces, luego de esta situación tan, tan al límite o tan impensada para generaciones actuales, fue que nos alinearon como si fuéramos infantes del ejército, con mano en el pecho a cantar el himno nacional. Esa fue la primera vez. Y ciertamente, que no sabía la letra, no conocía, simplemente abría la boca y ya, levantándose el pendón y demás. Y ese es el primer recuerdo que tengo del himno nacional.
Posteriormente ya me aprendí la letra y demás, y ahí tengo ya cierto desencuentro o cierta desconexión, porque el actual himno nada tiene que ver con el que yo canté, la estrofa esta de largo tiempo pero no oprimido, y que es la misma que cantaron mis padres, mis abuelos, incluso durante la Guerra del Pacífico. Infausta Guerra del Pacífico fue la que nuestros soldados tenían en mente antes de mandarse a matar, ¿no? En fin, ya, me pongo un poco histórico y demás, pero... Está bien. También tengo cierto desencanto como el que comparte Alex. ¿Por qué? Porque si nos ponemos académicos, la idea de nación habla de una comunidad de lenguaje, de historia, de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal concepto no se ajusta a la realidad peruana, porque aquí hay una multiplicidad de culturas, de formas de ver el mundo, de idiomas, ¿no? Idiomas que lamentablemente se están perdiendo poco a poco. Entonces, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo desde el nacimiento de esta república hasta el día de hoy es una imposición de un grupo, de su modo de ver las cosas, de su modo de enriquecerse ellos mismos, y lo impone al resto de la sociedad, ¿no? Y dice, mientras a mí me vaya bien, a ti te vaya bien, así que hay que celebrarlo. Y no estoy para celebraciones ajenas, en mi caso particular. Y bueno, tengo algunas cosas veces en el tintero, pero devuelvo la pregunta a Jonathan. Sí, ahora sí puedo compartir ahí esto. Bueno, en mi caso yo sí pienso compartir un poco lo que ha sido el desarrollo del himno nacional en mi vida, porque creo que como a todos, probablemente el himno nacional nos ha llegado a través de la escuela. Claro. ¿No? Hay que tener en cuenta que no sé cómo será ahora, pero al menos en nuestra época había formación escolar, que era como los rezagos del militarismo en la escuela pública que irradiaba la escuela privada también, y había que hacer columnas humanas en las cuales te ponías la mano al pecho y comenzabas a cantar el himno y de memoria, ¿no? Como te lo enseñaban y como creo que se sigue haciendo hasta ahora. No sé si las formaciones todavía son algo obligatorio, pero sí. Y a mí en lo particular, el himno para mí en mi infancia ha sido un sufrimiento. Claro. Porque, bueno, nadie tiene por qué saberlo, pero bueno, yo soy una persona alta y lamentablemente las personas altas en la escuela están condenadas a ser escolta. A participar en la escolta. Y no hay una cosa que yo deteste más que sean las marchas militares. Y bueno, creo que eso está condicionado a mi experiencia de niño, de haber participado en escoltas desde muy niño, ¿no? Estar en posiciones muy enhiestas, bajo el sol, en pistas, haciendo una representación absolutamente militar, deformada ante unos estrados que no sabía qué eran, participar en concursos y en alguna oportunidad incluso llevando la bandera con un estandarte que me estaba aplastando constantemente los testículos. Entonces, comprenderán que para mí el himno nacional en esas circunstancias ha sido sufrimiento, porque todo ha sido a través de la imposición. Claro, no había voluntad propia. Pero sin embargo, también he visto el himno nacional en otras circunstancias, casualmente también en marchas, otro tipo de marchas, que son las marchas de protesta. Ah, claro, sí. Y bueno, yo he participado en un sinfín de marchas, ¿no? Y es una respuesta absolutamente natural, espontánea y recurrente, que en una circunstancia en la cual la policía te está agrediendo, la gente comienza a cantar el himno. Entonces una de las memorias que más tengo es estar en el cruce de Abancay con el Parque Universitario, en una humareda de gas lacrimógeno, con una adversidad en número en cuanto a la policía, con respecto a lo que estábamos protestando, y algunas pequeñas piedras que iban desde nuestro lado hacia el lado de la policía, y la gente hermanándose a través del himno nacional.
espontáneo, sin ningún tipo de organización y muy sentido y conectando. O sea, todos mis demonios y mi aversión al himno conectando en ese momento, ¿no? Porque a mí me pasa como el himno lo que me pasa cuando estoy en una iglesia y participo pasivamente de una misa. Hay cosas que reconoces. Las tengo en mi memoria, pero así, claro, totalmente al 100% claro, ¿no? O sea, la letra del himno nacional, la que yo canté, la tengo en mi memoria. No es la misma que, ¿no? Así como las homilías y las partes de la misa las tengo grabadas por mi formación católica. Entonces, esa es mi experiencia con el himno, o sea, que va desde la imposición hasta la aceptación de que es una manifestación de encuentro y de identidad válida y en la cual sí creo que hoy en día, a pesar de los cambios que ha tenido, sí logra hermanar. Lamentablemente ha sido expuesto y ha sido prostituido por empeños de estrategias comerciales, por intenciones políticas de algunos gobiernos de turno. Pero sí creo que permanece algo en su esencia que lo hace querible por algún sector de los mayoritario de los peruanos. O sea, yo me puedo apreciar de haber conocido las 3 regiones en la educación básica que tenemos en selva, sierra y costa, y sí siento que el himno sea algo relevante para hermanar en base a una intención media distorsionada de nacionalismo que para mí sería más algo como patriotismo, ¿no? Sí. Enfocado a cómo se ha podido arraigar en los diferentes sectores de la sociedad. Y hasta ahí llega mi experiencia personal y cómo es que yo tengo esta relación media ambivalente con el himno nacional, y de ahí creo que ya deberíamos entrar en materia de un poquito de historia acerca del himno. No pretendemos hacer un programa a nivel del canal 7, dando datos y datos y datos que son absolutamente De parte se ha hablado bastante fríos, pero ¿no? Pero sí queremos un poco, al menos los autores, sí. ¿no? Podemos saber un poquito de esa información, como para quienes no estén familiarizados con el tema. Claro, se sabe que, en el año de la independencia, en los años de la independencia, el autodeclarado protector, ¿no? Don José de San Martín, tenía como una orden tener un himno, una canción que englobe el sentimiento nacional, y pone en concurso este tema, ¿no? Y hubo varios participantes, entre los cuales estaba el maestro José Bernardo Alcedo, ¿no? Un afroperuano. Ese es un dato muy importante. Sí, afroperuano, es importante eso. La historia oficial trata de blanquear. No lo menciona. Lo menciona, e incluso en las fotografías que tú puedes encontrar está recontra pasteurizado. Casi rubio, europeo. Sí. Y era un maestro reconocido en su momento. Bueno, lamentablemente luego es un poco maltratado también por el mismo país que le dio un himno, ¿no? Sí, al que le dio un himno, y al punto que él mismo ve maltratado también su creación. Pero bueno, el himno que se llamó en su momento la Marcha Nacional, ¿no? Antes de llamarse nuestro himno nacional del Perú, y es bautizado así como la Marcha Nacional, gana el concurso unas notas que yo considero son hermosas. A mí no sé si es que me han vendido la idea, no sé si es que soy de repente ahí un comprador de la publicidad estatal, pero musicalmente a mí me estremece los sentidos, ¿no? O sea, en algún momento todo peruano ha escuchado esta máxima de que el himno nacional es el himno, el segundo himno más hermoso de después de la Marsellesa. No te preocupes si esto lo llega a escuchar un chileno, ecuatoriano, argentino, también les han vendido el mismo cuento. Eso es un cuento. Pero funciona. Sí. Yo recuerdo al niño haber escuchado eso y decía, qué orgullo. Sí, pues, ¿no? Qué orgullo ser peruano. Sí, y claro, eso del orgullo de ser peruano es
Claro, se juega mucho con ese concepto porque me imagino que le sirve al tema político, porque los países están delimitados por fronteras y las fronteras determinan naciones. Entonces, cuanto más patriota está tu población, más fácil es de alguna forma también eh, tenerlos ahí como para poder, no sé, pues o sea, tiene un tinte y un tratamiento político, ¿no? Y en parte de eso también se utiliza el arte. Pero bueno, eso es lo que, digamos, ya tenemos como conocimiento esto del himno, ¿no? Como bien dice Jonathan, tampoco la idea se trata de tirar datos que no, que están de más conocidos, pero sí es importante también conocer que las letras del himno no las compone un sanmarquino, un sanmarquino como ustedes, ¿no? que es el que compone las letras. Y acá se compone, pues, ¿no? Del Don José de la Torre Ugarte. Y acá se Pero compone el Alcedo himno. también es sanmarquino. Y Kenny es sanmarquino, ¿no? Sí. Sí, pues sí, Hay es que cierto. resaltar Los dos eso. sanmarquinos, mira, ve, lo que le dio esa universidad al Perú, entre tantas cosas. Y bueno, y la versión oficial, pues no, ya no se hizo oficial, sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Una versión oficializada y tratada por con este arreglista Rebagliati, ¿no? Claudio Rebagliati, ¿no? Que es arreglada por él en el año 1869, mira cuántos años después, ¿no? Porque no había, pues habían como versiones un poco apócrifas de la versión original del himno, y es el mismo compositor Alcedo el que le encarga a Rebagliati, le dice, bueno, quiero hacer algo que sea lo original, ¿no? Pero él sentía una especie de ingratitud del Perú con respecto a la versión original, ¿no? Porque él había publicado, él era un autor publicado de canciones, ¿no? Pero no le daba mucha bola al parecer. Pero bueno, con este señor Rebagliati se oficializa este himno, que es el himno que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿no? En esas notas. He tenido la oportunidad de escuchar alguna vez el himno, digamos, orquestado en el Teatro Nacional, Qué y bonito. sí, es una experiencia. Es una experiencia hermosa. Bueno, también en algún momento, pues otra experiencia, ¿no? En el Estadio Nacional también, ¿no? Que cuando se canta el himno y ahí las pulsaciones son otras y también la instrumentalización es otra, ¿no? Pero es cierto que te genera emociones fuertes. Tiene que ver con la identidad, creo yo, ¿no? Me traes el recuerdo a un amigo que conocí, bueno, hace años, que fue al Mundial de Rusia 18. 2018 18. y cuando entrenaba el himno nacional en Moscú, o no sé en qué ciudad habrá jugado Perú, lloraban. Los peruanos que estaban ahí presentes lloraban. Es, es que nuevamente creo yo tenemos que ir a cómo llegó el himno nacional. Viene justamente desde recuerdos de infancia, ¿no? Recuerdos, los primeros recuerdos de cuando empiezas a tener uso de razón. Es tu vida, pues. Claro. Entonces, en ese sentido, más allá del valor musical, cultural que pueda tener en cuanto a composición, melodía, letra y demás, hay un tema irracional, ¿no? que tiene que ver con Mucho. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nacieron tus padres? ¿Dónde están enterrados tus abuelos? O sea, se me viene un poco la reflexión que hacía González Prada, de que él decía algo así como el hombre libre debe estar ya sin las cadenas de la opresión, ciertos subterfugios que utiliza la clase dominante para someterte. Sin embargo, le hacía una salvedad con respecto a la nación, a la patria, que finalmente es como el lugar donde echas raíces y que te da fortaleza o te da un soporte en el cual hacer tu vida. Algo así dice González Prada. Y sí, es algo vital finalmente, ¿no? Es que ahí entramos a la delgada línea del patriotismo. Es muy, muy compleja porque
puede derivar en cosas horrendas como el fascismo y en cosas que son válidas como para poder generar identidad. O sea, el patriotismo en el Perú está asociado actualmente a marcas, a deportes, que creo que son válidos porque son expresiones populares en algunos casos. Pero también yo veo experiencias en la región, como Argentina, donde el patriotismo les da algo más, ¿no? Les da algo más para poder sentirse de otra manera y poder impulsarse individualmente hacia un sentimiento colectivo, que es algo que en el Perú lamentablemente no sucede. El patriotismo hermana cuando está en función al éxito, cuando está en función a los triunfos, cuando está en función a la internacionalización, cuando está en función a los sentires colectivos o a las demandas populares, es mucho más ingrato en Perú. Sí. Y, o sea, yo esbozo de que, por ejemplo, estéticamente el himno nacional, a mí particularmente, me parece sumamente ominoso. Es un himno que está cargado de bronces, es decir, principalmente entra a través de instrumentos de viento. Y tiene este ingreso que es sumamente portentoso, ¿no? Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pam. O sea, inmediatamente te vende un crescendo. Un crescendo, sí. Que no es algo recurrente si tú escuchas himnos de otras naciones, incluida la región o incluso en Europa. La escuela de la época, estamos hablando del siglo XIX, iba por ese lado, pero es interesante lo que hace Alcedo. O sea, incorpora corrientes modernistas para poder proponer una cosa que se enraice con el sentimiento de lo que él es su interpretación de lo que es la nación. Y eso está mezclado con trombones y algunos instrumentos propios de sinfónica, que es algo que me parece que en otros himnos no sucede, ¿no? Entonces, esa intencionalidad de Alcedo de querer colocar un crescendo que te proponga algo ominoso, se contradice un poco con el tema de la letra que se propone. Y la letra, creo que podríamos hablar un poquito de los cambios que ha sufrido esta letra, que tiene que ver incluso con intenciones políticas. Ahí de repente, Ronald, tú puedes darnos un poquito más de acuerdo. Sí, al inicio, luego de esta anécdota que es bastante, que grafica bastante lo que vivió buena parte de nuestra generación, acompañada con la obligación de cantar el himno nacional. Y en efecto, en el gobierno García se propuso el cambio de la letra porque se consideraba que era ofensiva al sentimiento nacional, porque se hablaba de una situación real que sucedía en... La letra más concreta, la frase más concreta es el largo tiempo el peruano oprimido. Claro, largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Claro, y en estos tiempos donde el conservadurismo, la derecha, que cada vez se vuelve más y más a la derecha, se ha vuelto también hispanista. Ellos consideran que no fuimos colonia, fuimos virreinato, otra cosa. Que los españoles establecían una horizontalidad, ¿no? Que acá se crearon universidades, que acá se trajo civilización. Desde mi punto de vista, eso claro, incluso hay personajes horrendos que consideran que deberíamos seguir sometidos. Claro, y finalmente mucho de eso hubo al comienzo de la independencia. Sí, pues. Fuimos el último país que se independizó. ¿Por qué? Porque aquí estaba el baluarte político y militar del Imperio Español. Cuando hubo las Cortes de Cádiz en 1812 y se levantaron banderas independentistas en Mar del Plata, en lo que ahora es Argentina, en Chile, etc. Los ejércitos que fueron a aplastar a esos intentos independentistas salieron de Lima, salieron del Perú. Si San Martín vino desde el sur y Bolívar vino desde el norte aquí para tratar de terminar la independencia política y militarmente, fue porque tenían la obligación de hacerlo. Si no lo hacían, no tenían aseguradas sus independencias. ¿Y qué encontramos aquí? Pues una oligarquía que hasta ahora añora ser europea, ser española. No olvidemos en el último
Acá ya van algunos de repente a sindicar de Castillisto o estupidez y media. Cuando hubo el juramento de Castillo, entre otras, bueno, el tipo también soltó algunas tonterías, ¿no? Que iba a convertir en un museo el Palacio de Gobierno y demás. Pero también habló acerca de una especie de exigencia de disculpa histórica, es lo que hizo el Imperio Español acá, ¿no? Y salieron muchos a gritar al cielo, ¿no? De cómo va a ofender al rey de España, ¿no? Un poco más y se empiezan a inclinar ante su majestad el rey de España. Y son los mismos que te hablan de la patria. Los mismos Hay que tener en cuenta que San Martín tenía la propuesta una monarquía parlamentaria. De dejar algo monárquico. Sí, y hay todo un debate ahí. Para él el tema republicano era inviable. Exacto. Y creo que con el tiempo algo de razón. Claro, ¿no? Pues ese es el tema. O sea, porque, el tipo nos leyó bien. Ajá. Sí. Y hay que también ser, digamos, honestos en lo siguiente. Que hubo buena parte de la población indígena, que es mayoritaria en este país hasta ahora. Por supuesto. Que también consideraban que la independencia no los favorecía. Y lamentablemente, en los hechos, eso sí hay que darle. En la realidad sí pasó, ¿no? Y hay una frase maravillosa de Mariátegui que creo que lo ejemplifica muy bien. Es la siguiente. Dice algo así como: el pecado original de la República es haber formado un Estado sin el indio y contra el indio, ¿no? Este país ha nacido a partir de intereses de un pequeño grupo de personas que hasta ahora añoran ser españolas y que no conectan o no se reconocen o no ven como un igual a un selvático o a un serrano o a un negro. Entonces, ¿qué patria puedes crear en esas condiciones? ¿Qué modelo exitoso puedes presumir cuando las mismas taras que nos dieron, con las que nacimos como una país independiente, aún se mantienen? Por eso yo soy bastante reacio, bastante escéptico de cuestiones celebratorias. Y finalmente creo que se cumple, pero lo que dices también concuerdo, ¿eh? Se habla de fiestas patrias, pero yo no veo mayores fiestas. O sea, por ahí un pasacalle, por ahí una cosa, pero no es pues una cosa que nos claro, los esfuerzos de la derecha han ido por crear un logo. No podemos olvidar que hace unos 10 años estuvo muy presente el tema de marca Perú. Claro. ¿No? Yo en alguna oportunidad tuve la chance de poder trabajar con gente extranjera y me decían, oye, ¿qué significa ese símbolo en espiral, ¿no? Les llamaba la atención. Y entonces me di cuenta, oye, en verdad el trabajo de los marqueteros es bueno, ¿no? Porque esto atrapa, les genera algún tipo de preguntas, ¿no? Entonces, había un esfuerzo del marketing por querer hacer una marca de nuestro país. O el Perú Nebraska, ¿te acuerdas? O el Perú Nebraska, ¿no? Esa publicidad lamentable que topó a Carlos Alcántara, ¿no? Como un símbolo nacional porque había hecho una película que hizo millones de... O sea, constantemente hay un esfuerzo de querer comercializar al Perú como un brand. Sí. Algo nefasto, ¿no? Y eso está reflejado en el cambio de letra que se le ha hecho, ¿no? Claro. Porque no hay que olvidar que ahora la letra habla de Dios de Jacob. Sí. Sí, es una especie, casi parece una especie de misa de iglesia creada en el tercer mundo y en un lugar perdido. Iglesia evangélica además, ¿no? Porque en ese tiempo había un contexto político en el que el gobierno de turno y una facción de la iglesia evangélica... El pastor Lai. Claro, entonces ahí había, a ver, ¿quién estaba en el gobierno en ese entonces? Alan García. Del APRA y la fuerza emergente de la iglesia evangelista también tenía un peso importante, como mencionas en el Pastor Lai, ¿no? que se juntan también para hacer, claro, en proyecto. Entonces había o sea, suena o sonaría como incluso un pago de algún favor o algún tipo de señal de política de incluir digamos al Dios de Jacob, ¿no? dentro de la letra del himno. Yo pienso en el himno nacional, pienso en la época en la que fue concebida, creada, ¿no? Y no sé si es una romantización de mi parte
con respecto a mejores tiempos o a otros tiempos, ¿no? Un Perú que ya no existe más, ¿no? Un Perú que, incluso el Perú de hace 70 años ya no está más, ¿no? Somos un país en constante cambio. No me queda claro si es un constante cambio para bien. Pienso en un compositor como Alcedo, pienso en un letrista como De la Torre Ugarte, pienso en Rosa Merino, ¿no? Esta soprano notable y muy popular en aquella época, y digo, no sé, ¿será que también era una época en la que éramos efervescentemente más, no sé, talentosos? No sé si es que el talento ha decaído, no sé si es que, o tal vez esa solemnidad a lo mejor correspondía a una época. Lo que sí sé es que luego han habido otro tipo de manifestaciones también artísticas que han intentado englobar, ¿no? a los peruanos, particularmente a nosotros los peruanos. También desde la música, también, y en este caso también, es curioso porque también es como de alguna forma ordenado, dirigido desde la esfera del poder y desde un poder militar. Me refiero para aclararme, ¿no? El otro himno que es apócrifo y que es más una cosa popular, ¿no? Tiene que ver con esta canción Contigo Perú, ¿no? Que luego tuvo un repunte en el mundial al que clasifica Perú, en el mundial de fútbol, ¿no? Pero ya tenía una historia esta canción, ¿no? Que fue un encargo de Velasco, ¿no? Para justamente, de Bermúdez, ¿no? De Morales. Cuando Perú clasificó a Argentina 78. Correcto. Contra Sí. Chile todavía, ¿eh? Sí. Salió Morales Bermúdez, se puso la camiseta. Correcto, sí. Y en el contexto de protestas, para que se vaya, Bermúdez, ¿no? En plena crisis económica, política. O sea, nuevamente el poder haciéndose del fútbol algo popular para poder... La pendejada de siempre, ¿no? Sí, pero a lo que apuntaba era, ¿no? El himno nacional nace de la orden de San Martín, ¿no? Y bueno, y hay un músico, hay un grupo talentoso que genera el himno, y bueno, y luego es contratado pues se me va el nombre de Polo Campos, ¿no? Polo Campos, que lo compone casi rápidamente, y bueno, y también se junta con la gente adecuada y, ¿no? compone esta cosa ya más popular, ¿no? Que toca fibras, y creo que también es algo bien transversal a todos, ¿no? Es como que yo no sé si es que alcanzó también esos niveles de popularidad, y a lo mejor de acá saldrá otro en 100 años. Algo que representa a esta generación. Tal vez. Bueno, pero hay que también poner en contexto que la exacerbación actual que tiene ese tema viene patrocinada por un evento sui generis, pues, ¿no? O sea, el fútbol es un deporte muy popular en Perú, probablemente lo más popular. Perú volvió a un mundial en 6 años. Sí, claro. Y hubo una campaña absoluta de marcas y Estado y varias cosas, en la cual esa canción comenzó a tomar un valor inusitado. Tú me has visto saltar viendo partidos de Perú en esa época. Yo también me emocioné. Yo he visto a la gente asumiendo Contigo Perú como el himno no oficial, ¿no? Pero, sí, no oficial. Y suceden estas cosas como lo que menciona Ronald de su amigo, que en Rusia entraba en llanto al escuchar las letras de su himno o al escuchar a la gente cantando esta canción. Pero más allá de eso, después de la clasificación de Perú, han habido eventos muy lamentables Claro. a nivel nacional. Somos un drama andante. Que nos han quitado esa hermandad que tenemos, que expresábamos a través de esa conexión musical, ¿no? Y ahí es donde yo creo que podemos un poco entrar en materia de debate de cuáles podrían ser himnos alternativos o qué otras canciones consideramos que podrían reemplazar lo que ha sido el himno nacional. ¿Tú has pensado, Ronald, en algún tipo de no sé si reemplazo, ¿no? Porque también el himno como lo conocemos es como bien solemne, es como... Creo que no hemos llegado a... Es hija de su tiempo. Es hija... Qué buena frase, sí, es hija de su tiempo, y
O sea, qué buena hija, ¿no? Sí. Qué hermosa composición. Dentro de todo, lo puedo que Sigue siendo lo que puedo absoluta, hacer, claro, es inevitable, pero ya me has hecho lo que mencionaron, parte de lo que mencionaron me hizo recordar una anécdota. En mis épocas universitarias, en un congreso de estudiantes, nos fuimos a Piura y aproveché de irme a Ecuador. No. Me hizo Qué todo, bonito, pero me fue. qué bonito. Y recuerdo que buscamos un lugar baratito nomás para almorzar y llegamos a un lugar, era en Guayaquil, un cerrito, muy bonito. Y empezamos a hablar con el dueño del lugar que también atendía, ¿no? Y nos sacó, son peruanos, y sí, yo trabajé años allá. Y de la nada empezó a cantar esa canción, Bonita la Costa, ¿no? Y fue bien Emotivo. A mí no es que me haya, digamos, puesto muy sencillo especialmente, pero sí me llamó la atención, me fue curioso, pues. ¿no? Sí. Conecta a varios niveles. Uh-huh. Y luego de contar esta pequeña anécdota, volviendo a tu pregunta, ¿qué podría representar desde mi punto de vista estos tiempos? Se me viene a la cabeza, pues, me agarré un poco frío porque no tenía algo preconcebido. Pero antes de poder masticar para poder dar una mejor respuesta, creo que tú sí la tenías un poco más clara. Bueno, a mí en particular me parece que Flores Retama es un tema que yo popularizo, ¿no? Por más de que parte de una tragedia, creo que sí es un tema que conecta con varios puntos que debería tener un himno como corresponde, ¿no? Habla desde la esencia del Ande, que es algo que creo que debería primar, porque somos un país principalmente andino, ¿no? Tiene una esencia trágica que es parte de nuestra impronta como país, y tiene una conexión porque tiene unos versos muy poderosos, ¿no? Asumiendo un fraseo muy intelectual con un fraseo muy popular al momento que expresa. Para mí esa sería una candidata. No hay que olvidar que, por ejemplo, un autor contemporáneo como Rafa Reyes tiene su versión del himno nacional, instrumental, en guitarra, sí, que en alguna oportunidad hemos tenido chance de poder escucharla en vivo. A mí en lo particular no me mueve nada, ¿no? Pero sí creo que habría un tema de Rafa Reyes que yo también postularía para poder candidatear a esto. ¿Cuál? A esto. yo postularía Manifiesto. Me parece que es una canción muy representativa de los tiempos modernos y que creo que podría conectar con varias de las problemáticas que tenemos actualmente. Sí. A ese nivel es el ejercicio que yo quisiera hacer, ¿no? Y que también nos gustaría que de repente la gente que nos escucha pudiera hacer llegar cuáles serían sus opciones. Es retador lo que dices. El manifiesto es una carga política bien a eso voy, ¿no? O sea, y es disruptiva. Claro, porque es una negación de todo lo que hemos un tanto cuestionado. Pues, la marca Perú, de que ya... En lo particular, a mí me repugna el tema de autoproclamarnos como milagro económico. Cuando no somos tan... Son huevadas. O sea, un país que vende piedras jamás va a ser un país desarrollado, al menos capitalistamente. Yo ahí sí, o sea, bueno, recién me pones a hacer el ejercicio, ¿no? No lo he considerado mucho, pero yo siempre apunto a algo, y es mi manera de ser, ¿no? Sé que hay mucho caos, hay dramas en este país, hay injusticias, todo lo que mayormente existe pareciera que es malo, ¿no? Sin embargo, siempre dentro del caos hay como una flor que nace, ¿no? La belleza. Y desde hace algunos años, a esta parte, pues me quedo mucho con apuntar hacia la belleza de las cosas, ¿no? Y creo que dentro de todo, el Perú tiene cosas maravillosas, ¿no? O sea, como sí. Territorio, ofrece una riqueza preciosa, y yo postularía dentro de mi cosmovisión, pero dentro de mi visión personal, ¿no? No, una canción que no es moderna, pero que creo que intenta unir. Bello Durmiente de Chabuca Grande. Yo siento que ahí hay un sentido de apuntar a lo bello, ¿no? Apuntar a la belleza.
Y pensé también en Rafo Raes para traer un poquito más acá la conversación, pero un tema también, un tema instrumental, un tema mudo, que es Campo Minado. Campo Minado de Ah, Corazones. Campo Minado de Corazones, bonito. Campo Minado de Corazones, pero ya es, claro, es una cosa más... una letra y todo, ¿no? Sí, es como una cosa, pues, ¿no? Ahí... Claro, porque si vamos por los instrumentales, hay unas cosas bellísimas sí. que el Perú tiene, ¿no? Sí, Pero eso, García Zárate estaría... García Zárate, Imagina que te formen para escuchar eso. Irías con ganas, ¿no? Claro, o sea, yo te diría hasta algún tema de Hertio. O sea, cosas por ahí, ¿no? Iría para poder postular. Pero siempre pensaba en que había que tener un tema de lírico de por medio, ¿no? Sí, entonces me imaginé y postulo. Yo postulo ahí como mi fichita a Bello Durmiente de la Chabuca Grande. Me parece que puede ser algo que se puede considerar. Sí, para cerrar, ya que yo quise ganar un poco de minutos para poder pensar en algo. Y la verdad sí, se me viene también por ahí artistas en una canción que otra. Pero quería volver al sentimiento original, un poco ya... voltearle la torta a lo que nos han hecho. Bueno, yo siento que me han hecho a mí. Me refiero a que no puedo cantar el himno nacional ahora porque no me sé la letra y no solo no la sé, no me interesa saberla porque la he leído. Ni la sabe. A lo que voy a hacer que más... Conocíamos una estrofa nomás, yo no me sé las... No, es que creo que ese sí es una perspectiva muy etaria, porque sí Hay gente que sí no lo conoce. La gente que trabaja en instituciones estatales lo conoce. Ya, pero... O sea, obvio, claro. Entonces, para mí, pero sería lo ideal para mí, dado que no tengo muy claro algo alternativo, sería reivindicar esa letra, que hasta donde sé, si bien no está dentro de la composición original, oficial y demás, fue espontáneamente adoptada por el pueblo. Sí. ¿No? Y ante esa, digamos, popularidad... yo juraba que ibas a decir Chacalón. Ya... Soy muchacho provinciano. El tema es que... si la idea es ser inclusivo, tratar de incluir la mayor cantidad de gente... Tiene que ser, ¿no? Si yo no me siento cómodo cuando en la actual letra del himno hablan del dios de Jacob, eso implica que agnósticos o musulmanes u otras personas de otras religiones no están incluidos, no se sienten representados. Y se supone que es un país laico. Y claro, un país laico, no sé. Se supone, pero no. Sí, es un desastre. Si yo propusiera desde mi origen andino algo que es andino y demás, aunque podría ser, porque la mayoría en este país es incluso influenciado por pero igual, o sea, si se trata de ser inclusivos, mal que bien, a pesar de mis reparos y mis críticas y demás, que no son en sí al himno, sino a quienes lo han promovido y lo han prostituido y lo han deformado de acuerdo a sus conveniencias e intereses, es a ellos a quienes dan mi crítica. Es una crítica de clase finalmente. Pero reivindico lo popular, y para mí, dentro de todo lo que hemos conversado y reflexionado, creo que lo más popular, lo más justo sería reivindicar esa letra que han quitado, han cercenado, ¿no? Y finalmente ellos dijeron que lo cambiaron porque es ofensivo el sentimiento nacional, que el peruano premia, carajo, pero si eso hubo en este país y sigue habiendo. ¿No? Entonces, claro, el argumento fue que se necesitaba una visión más optimista. O sea, es un himno, carajo, no es un libro de autoayuda, ¿no? O sea, para mí eso sería mi humilde aporte, ¿no? Y García declaraba mucho con respecto a eso, ¿no? Y tenía esta cosa de, no, el peruano hortelano, ¿no? El peruano es triste, siempre cabizbajo. O sea, declaraba abiertamente pero eso es un desprecio. Se supone que fue presidente 2 veces incluso. No, sí, hay que aclarar que García II fue una expresión muy lamentable del pensamiento. Un tipo absolutamente deformado por las coimas, por la droga, por el apetito voraz que tenía por todo, ¿no? El ego colosal. Su megalomanía lo llevó a expresar cuestiones lamentables como la que menciona. Y ahora es un santo para la derecha, ¿no? Como le dijo a Ollanta. Una intención de reescribir la historia, ¿no? En un saludo protocolar,
García le dice a Ollanta, tienes que virar a la derecha. A la derecha, tienes que irte a la derecha. Y bueno, eso es lo que le pasó a él, pues. Pero se fue mucho, No, sí. demasiado. La Alianza Popular Revolucionaria Americana. Muy bien. Bueno, Bueno, este ha sido nuestro esfuerzo por querer tocar este tema, porque en verdad este es el hit, pues como dijimos en la trivia, más popular que hay de la música peruana, este dúo dinámico. Debe ser el tema más reproducido del Perú. Sin duda, sin Sí, duda, ¿no? y va a seguirlo siendo, lamentablemente, en algunos casos. Y este es un poco el espíritu que queríamos traer, ¿no? Una visión un poquito más abierta, más crítica, con este a veces nacionalismo exacerbado y absolutamente falso que puede haber de parte de ciertas clases dirigentes y ciertas clases comerciales. Y queríamos traer un poquito este debate para todos los retablianos que nos pueden. Así que les dejamos la trivia de nuestro siguiente episodio. Ronald. Bueno, nos vamos acá al Subchico, ¿te parece? Para zapatear un poco. ¿Sí? Sí, yo creo que hay un amigo que nos va a recibir gratamente. Pero escuchando a Cure. Sí, es lo más loco. Sí, Ya, está bien. Bueno, ahí lo dejamos. Muchas gracias a todos por haber acompañado este episodio. No se olviden de comentarnos a ver cuál sería su propuesta de un himno nacional moderno. A ver qué ideas tienen. Muchas gracias por escucharnos hasta ahora. Gracias, Alex. Gracias, Ronald. Gracias. Chao, chao.